Bienvenidos nuevamente y gracias por su visita. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido La sexualidad como parte central del ser humano. Vamos con las preguntas. ¿Qué es sexo, sexualidad, relaciones sexuales? ¿Qué diferencia hay entre relaciones sexuales, sexo, coito o acto sexual? ¿Cuándo se puede quedar embarazada? ¿Qué es la masturbación? ¿Qué dimensiones y funciones tiene la sexualidad? ¿Qué enfoques existe sobre la sexualidad? Comencemos. Bien, cada uno de estos términos tiene su concepto. Empezaremos con el sexo. El sexo es la diferencia entre el varón y la mujer, esto en los humanos, mientras que en los animales, si hablamos de sexo, vamos a diferenciar a los machos de las hembras, esto tomando en cuenta la diferencia anatómica, biológica y funcional de los órganos sexuales, y específicamente aquí estamos hablando de los genitales. Para saber, por ejemplo, en los animalitos si es macho o hembra, nos fijamos sus genitales y ahí vamos a saber si es macho o hembra. En los humanos de la misma forma, nos fijamos nuestros genitales y ahí podemos saber el sexo, ¿no? Cuando un bebé nace se ve los genitales y ahí sabemos si es varón y es mujer. Independientemente también, ¿no? Hoy en día con la tecnología, incluso más antes del nacimiento ya se puede saber de qué sexo es una persona. Mientras que la sexualidad es una dimensión más amplia del ser humano, ¿no? Esto engloba, por ejemplo, los aspectos como el sexo, entra aquí también, la identidad sexual, los papeles, el género, el erotismo también está incluido ahí, el placer, la intimidad, la reproducción, el coito, la orientación sexual. Es un sentido muy amplio, un concepto muy amplio es la sexualidad y es parte central de nosotros, ¿no? De los seres humanos. La Organización Mundial para la Salud, la OMS, la define como un aspecto central del ser humano. Es por eso que nosotros también decimos que es parte central del ser humano. Veamos cada uno de esos conceptos que dijimos, como género, orientación sexual. A ver, veamos. El género se refiere a los papeles, a las actitudes, al comportamiento que un determinado sexo debe tener, y esto según las tradiciones, según la cultura o según los estereotipos a la cual corresponda, ¿no? Por ejemplo, aquí el género se refiere a qué es lo que tiene que hacer el varón, cómo debe comportarse el varón y cómo debe comportarse la mujer, qué papeles, qué actitudes y qué comportamiento debe tener la mujer. Esto, repetimos, según las costumbres y las tradiciones y los estereotipos que se tengan, ¿no? Los criterios de una determinada cultura. Por ejemplo, en una cultura X, pongámoslo, ahí está, el papá está dedicado más tal vez a algunas cosas de la fuerza física, mientras que mamá tal vez algunas cualidades más delicadas, ¿no? Ese es el género entonces. Hoy en día hay equidad de género, así que tanto varones y mujeres podemos desenvolver diferentes papeles, ¿no? Géneros tradicionales, por ejemplo, podemos ver, papá trabaja, mamá cocina, son estereotipos que se ha creado, ¿no? Discúlpenme por los ejemplos. Hoy en día que hay equidad de género, puede ser a lo contrario, papá chef, mamá trabajadora. Bueno, eso es equidad de género. Podemos desarrollar distintos papeles, pero estos a lo largo de la historia se han creado distintos estereotipos según la creencia, según la cultura, incluso la religión tiene mucho que ver ahí. Algunos nos interpretan qué dice en la Biblia, qué tiene que ser el varón, qué tiene que ser la mujer. Bueno, respetamos eso, ¿no? Pero con la equidad de género respetamos también que, bueno, muchas mujeres hoy en día quieren trabajar, quieren hacer diferentes roles, ¿no? Ahí vemos muchas mujeres y muchos varones también, claro que sí, porque no podemos hacer algunas cosas que tradicionalmente eran consideradas solo para mujeres. Ese es el género entonces, en resumen, ¿no? Los papeles, las actitudes que cada sexo realiza, según la tradición, la cultura, la creencia de ciertas sociedades, ciertas culturas. La orientación sexual es la dirección con que la persona toma en relación hacia el gusto, el afecto, atracción sexual, deseo, afectividad, amor hacia una persona de un determinado sexo. Y así podremos tener, por ejemplo, las orientaciones sexuales como la heterosexual, homosexual o bisexual. Veamos cada una de ellas.
heterosexual. Se dice que una persona es heterosexual o tiene la orientación sexual de ser heterosexual cuando ésta se orienta a sentir amor, atracción, deseo hacia una persona del sexo opuesto. Por ejemplo, un varón hacia una mujer, ¿no? Se siente atraído, siente amor, siente deseo, atracción hacia una mujer, o viceversa, una mujer cuando se enamora de un varón. Homosexual. Esta orientación homosexual se orienta, dice, a sentir amor, atracción, deseo hacia una persona pero del mismo sexo. Ahí tenemos, por ejemplo, a los gays y a las lesbianas, ¿no? Donde a un varón le gusta a otro varón. Una mujer siente atracción, siente amor, deseo, todo hacia otra mujer. La orientación sexual bisexual. Ahí nos dice que en esta orientación las personas se orientan, dice, hacia ambos sexos, sin distinción. Uno puede sentir esta atracción, amor, deseo hacia una persona del mismo sexo o del sexo opuesto, indistintamente. Bien, es necesario aclarar también que en estas orientaciones sexuales que vimos, ¿no? Heterosexual, homosexual, bisexual, se refiere a esa atracción, a ese deseo, a ese amor que se siente a una persona. Ya puede ser del sexo opuesto, heterosexual, del mismo sexo tal vez, homosexual, o indistintamente, bisexual. Esto no necesariamente se refiere a la forma de hablar, a la forma de vestir, a la forma de comportarse. Claro que sí pueden estar relacionados. Pero la orientación sexual se refiere a eso, a la dirección, hacia la atracción, hacia el deseo, hacia una persona. A eso se refiere. En tiempos clásicos, podría decir así, en tiempos antiguos, en tiempos clásicos, pero hasta hoy en día, en nuestra actualidad también, hay muchos, como por ejemplo grupos religiosos, por ejemplo, consideran a la única orientación sexual correcta, entre comillas, a la heterosexual, como única y como normal. Y a las otras los ven como defectos, como aberraciones o como errores, ¿no? Sin embargo, hoy en día eso es considerado como discriminación, o también se le puede llamar homofobia. La homofobia es el rechazo, el odio, el temor hacia aquellas personas, ¿no? Se les discrimina a esas personas que son homosexuales o bisexuales. Eso es la homofobia, que tiene una manera de pensar que la orientación heterosexual es la única correcta, mientras que las otras son erróneas, son aberraciones, van en contra de las leyes divinas. Bueno, varios argumentos utilizan y a esas personas se les considera homofóbicos. Y entre los prejuicios que utilizan son las siguientes. Pueden utilizar, por ejemplo, culpándoles a ellos de las infecciones de transmisión sexual, que ya le dijimos, ¿no? Que van contra las leyes naturales y contra las leyes divinas. Que otro prejuicio chistoso que escuché es que le atribuyen a la clase alta también, ¿no? Donde nos dicen, no, solo los millonarios, solo los de la clase alta sufren esa enfermedad, hasta de enfermedad lo tratan, ¿no? Pero esto de la homofobia es considerada como un delito, como una discriminación. Hoy en día hay personas que son homofóbicas, ¿no? Diferentes culturas, diferentes religiones, las religiones son muy fuertes que van en contra de esto. Pero como respetamos esas religiones, todo, en este contenido también pedimos el respeto, ¿no? No a la discriminación. Existen, como decimos, heterosexuales, también homosexuales y bisexuales, y no se les atribuye a ellos prejuicios, ¿no? Respetamos, ellos también nos respetan, entre todos. Aquí no hay discriminación. Bien, los conceptos sexo, sexualidad, relaciones sexuales, coito, muchas veces se confunden y nos vamos a seguir confundiendo porque tiene una fuerte influencia y así lo tenemos que entender, pues, ¿no? Por ejemplo, relaciones sexuales no siempre se refiere al acto sexual o al coito, a la penetración del pene a la vagina de la mujer con fines reproductivos y con fines de placer. ¿Por qué lo dice tan brusco? En el sentido amplio, relaciones sexuales se puede referir simplemente a una reunión de personas que están conversando y están teniendo relaciones sexuales. Estoy comunicándome vía teléfono o vía redes sociales con otra persona, estoy teniendo ahí relaciones sexuales. Eso se puede entender en un sentido amplio. Pero según algunas corrientes tradicionales, incluso con el sexo nomás, ya piensan que se refiere a la penetración del pene de la vagina, al coito, al acto sexual. Hasta en películas todo se ve eso, ¿no? Cuando alguien dice, ay, ayer tuve sexo con una mujer linda. Y si nosotros hemos entendido en este contenido, sexo se refiere simplemente a la diferencia del varón y la mujer. O sea, ayer tuvo diferencia entre varón y mujer con una mujer
No se entiende. Claro que sí, aquí está refiriendo al coito, al acto sexual. Y eso es la penetración del pene a la vagina, ¿no? Esto con fines reproductivos y también de placer, ya veremos eso más adelante. Entonces nosotros, teniendo cualquier concepto, tendremos que saber interpretarlo. ¿A cuál se refiere, no? Tendremos que analizar los contenidos de su referencia, tomando en cuenta el sentido amplio. De por ahí nos dice relaciones sexuales, tal vez se está refiriendo simplemente a la conversación, a intercambiar sonrisas, nada más, o se está refiriendo al coito. Tenemos que ver todo el cuerpo del texto entonces, o lo tenemos que entender ampliamente, ¿no? Porque las influencias tradicionales aquí sí son muy fuertes. Bien, ¿cuándo se puede quedar embarazada? Una vez que las personas, sean varón o mujer, cuando cumplen la madurez sexual, ya tienen la capacidad de reproducción, ¿no? Esta etapa es en la adolescencia, claramente. En esta etapa los órganos maduran, los órganos sexuales. En el anterior contenido ya habíamos visto los gametos y las gónadas, ¿no? Una vez que termina la maduración de estos órganos sexuales, uno ya es capaz de reproducirse, de la reproducción. En los varones, ¿cuándo es capaz de reproducir? Cuando se tiene la capacidad de tener la eyaculación. Esto es la expulsión del semen, ¿no? Un líquido blanquecino en donde se encuentran millones de espermatozoides. El varón es capaz de producir, por ejemplo, la erección, ¿no? ¿Qué es la erección? Es cuando el pene del varón deja de ser flácido, se vuelve duro, aumenta de tamaño, de volumen y adopta una posición erguida. Eso es erección. Después de mucha excitación, el varón puede expulsar el líquido blanquecino, eso se llama eyaculación. Es el líquido blanquecino llamado semen, en donde existen muchas células reproductoras, ¿no? Muchos espermatozoides. Desde ahí, desde que ya tiene la capacidad de la eyaculación, el varón es capaz de embarazar a una mujer. La mujer, ¿cuándo es capaz de embarazarse? Nos dice desde la primera menstruación o desde la menarquía, la mujer ya puede embarazarse. Ahora, pero ¿cómo se embaraza? No es así nomás. Una vez que ambos, varón y mujer, tengan la madurez sexual y si tienen contacto, realizan el acto sexual o realizan el coito, hay que ser específico. Si el varón penetra con su pene a la vagina de la mujer, con ingreso y retroceso, ¿no? Repetidas veces, y esto genera una excitación grande en ambos, y sin los cuidados necesarios, si el varón eyacula dentro de la mujer, puede engendrarse un nuevo ser. ¿Qué es lo que embaraza? Es la unión de las dos células reproductoras, ¿no? El óvulo de la mujer y el espermatozoide del varón. En el coito, el varón, ¿no? Dentro de un determinado tiempo, realiza la eyaculación, ¿no? Expulsa el líquido, el semen, el líquido blanquecino dentro de la vagina de la mujer. En este líquido se liberan millones de células reproductoras, millones de espermatozoides. Estas pequeñas células espermatozoides viajan, ¿no? Con su colita impulsándose hasta encontrar al óvulo, busca al óvulo. Aproximadamente esto puede durar unas 72 horas, ¿no? Puede ser más o puede ser menos. Una vez que el espermatozoide encuentra el óvulo, se fusionan las dos células, ¿no? A eso se llama fecundación. Luego de la fecundación, esta célula fusionada ya con ambas, el espermatozoide con el óvulo ya están fusionadas, buscan un lugar, viajan a través de la trompa, buscan un lugar en el útero para enraizarse y allí desarrollarse. Eso se llama concepción, ¿no? De esta manera entonces se produce el embarazo. Para evitar este embarazo se puede evitar con la abstinencia, eso quiere decir no teniendo relaciones sexuales, no teniendo coito, ¿no ve? O también existen otros métodos, ¿no? Que se llama métodos anticonceptivos, pero para saber utilizar estos hay que estar muy bien informados, ¿no? Por profesionales a cabalidad, y porque si se usa mal, en vano se puede utilizar. Igual se puede embarazar la mujer o puede traer problemas. La masturbación es provocarse placer sexual a uno mismo. Esto con el fin de alcanzar el orgasmo o el máximo goce, ¿no? Quiere decir esto utilizando la manipulación de los órganos sexuales.
Tradicionalmente esto se lo consideramos como algo malo, negativo, incluso como enfermedad mental algunos, o como pecado. Hoy en día algunos siguen considerándolo, ¿no? Como pecado, como una aberración, algunas religiones. Bueno, respeto ese punto de vista, pero a esos creyentes también les pido respeto en este contenido. Porque hoy en día se sabe que no provoca ningún daño mental esto de la masturbación, tampoco ningún daño físico, y siempre y cuando se lo haga con el respectivo cuidado, con la respectiva higiene también, ¿no? Siempre que no se exagere, claro, también. Y esto de la masturbación es practicado más frecuentemente por los varones que en las mujeres, ¿no? Generalmente. Las edades que se practica la masturbación especialmente es en toda la adolescencia, ¿no? Esto pueden realizarlo con por diferente motivo, más bien dicho. Esto se puede utilizar para eliminar tensiones guardadas, o como forma de conocerse a uno mismo, o de consuelo tal vez, o como explorar nuestro cuerpo. Generalmente es un acto normal, es un acto manual y es un acto íntimo, ¿no? No se imagina masturbarse en pleno de todo público. Hay que aclarar también, no se refiere aquí la masturbación a las fantasías mentales. Algunos me decían, no, me voy a masturbar mentalmente, ¿cómo es eso? No, aquí específicamente se refiere a la manipulación de los órganos sexuales. Por ejemplo, en el momento de masturbar, sí, alguien puede fantasear con alguien, puede pensar en algunas cosas bonitas, o no sé. Pero la masturbación específicamente aquí se refiere a la manipulación física de los órganos sexuales para producir goce, para excitarse, ¿no? Estimular los órganos sexuales. Repito la aclaración, si alguien lo considera pecaminoso, algo malo, respetamos ese punto de vista, pero también que respeten el punto de vista de nuestros contenidos que acá estoy impartiendo, ¿no? Muchos psicólogos recomiendan esto incluso para canalizar algunos problemas, ¿no? Para no estar teniendo embarazos no deseados, para no caer en eso. Es muy recomendable la masturbación, ¿no? Con el debido cuidado, con la debida higiene, estamos diciendo. También para la depresión ayuda mucho eso, ¿no? Muchos psicólogos recomiendan eso. Bueno, en otro contenido estaremos tratando esto, sus ventajas, sus desventajas. Bien, continuemos. Bien, entre las dimensiones y funciones que tiene la sexualidad, veamos primero las dimensiones interdisciplinarias. Podemos citar, por ejemplo, la biológica, la psicoafectiva, la clínica y la ético-social, ¿no? A ver, en lo biológico, podemos explicar que las hormonas son las que influyen en la formación de los órganos sexuales y también los impulsos, ¿no? La forma de conducta. Mientras que en lo psicoafectivo, la conducta sexual sí está muy relacionado con la afectividad, nuestro comportamiento, y viceversa también, ¿no? Esto puede dar lugar a los sentimientos, a las emociones entre personas. Con lo clínico, desde esta perspectiva se puede buscar soluciones, ¿no? A posibles problemas, ya sean estos problemas psicológicos, problemas de conducta, ¿no? O problemas también puede ser problemas orgánicos, ¿no? Ahí podemos citar la disfunción eréctil, bueno, tantos problemas. En lo ético-social, cada sociedad tiene su forma de regular las expresiones sexuales. Como anteriormente dijimos, hay algunas sociedades que son homofóbicas, no aceptan a los homosexuales o a los bisexuales, ¿no? O hay algunos que dicen, claro, hay que respetar, pero ellos también que nos respeten, ¿no? Establecen diferentes valores, diferentes normas. Por ejemplo, muchos van, generalmente, tal vez yo creo, a la promiscuidad. No podemos meternos con una persona, luego con otra, aparte de que genera los riesgos de las infecciones de transmisión sexual. Claro que sí, también tiene que ver con esas religiones, lo ético, lo social, lo moral, ahí se mete también las religiones. Uy, es un amplio muy complicado, muy amplio, ¿no? Ya hemos mencionado como algunas religiones, algunas creencias ven como pecaminoso la masturbación, discriminan y no aceptan la homosexualidad, la bisexual. Bueno, cada sociedad tiene su forma de regular las expresiones de la sexualidad.
Entre las funciones podríamos citar relación afectiva y comunicativa, también de placer y goce, y también reproductiva. En la afectiva y comunicativa es muy importante esto, ¿no? La comunicación entre personas, ahí refiriéndonos a relaciones sexuales en sentido amplio, ¿no? Afectos, formas propias de ser del humano, para entendernos, ¿no? Entre personas, nosotros elegimos con quién compartir nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros afectos, nuestro amor, incluso el acto sexual, el coito, nosotros elegimos con quién elegir, ¿no? Nuestra pareja. La función de goce y placer, se busca el bienestar, la satisfacción, ¿no? Recientes estudios han demostrado que este placer ayuda a recuperarnos de diferentes dolencias. A veces no nos olvidamos del dolor, del cansancio cuando gozamos, estamos con una persona que nos hace sentir bien, ¿no? Tanto en la amistad, nos entendemos bien, nos comunicamos bien, y claro, también si realizamos el acto sexual. La función reproductiva se refiere a la función de mantener la especie y dejar descendencia. Claro que nosotros sí, una vez consiguiendo la pareja, entendiéndonos, realizando el coito, quedando embarazada, aquí también hay que manejar un poquito de ética, ¿no? Claro que se embaraza la mujer, pero en un sentido amplio diríamos que ambos se embarazan, ¿no? Varón y mujer, ambos son responsables de ese nuevo ser que se engendró. Y entonces la función reproductiva es esto, ¿no? Que dejamos descendencia, traemos nuevos seres a la cual responsablemente tenemos que cuidar y direccionar. Los enfoques que existen sobre la sexualidad son muchísimas, pero podríamos clasificarlas en tres, que pueden ser las restrictivas, permisivas y alentadoras. Los enfoques restrictivas restringen, que quiere decir también llamadas conservadoras, ¿no? Este enfoque prohíbe, de cierto modo, las actividades de expresión de la sexualidad, lo restringen. Esto con el motivo de que lo ven como algo malo, como algo peligroso o como algo pecaminoso. Y utilizan también otras razones, ¿no? Ya sea por la edad o la cultura. Ahora, hay algunas restrictivas que no son tan tajantes también, pero sí restringen a la edad, restringen a la cultura, ¿no? A cierta edad recién tienen que enterarse de eso. Ponen ciertas restricciones, sean totales o parciales. El enfoque permisiva. Estos permiten la expresión sexual, ¿no? No les gusta, pero tampoco les disgusta. Más o menos una posición neutral, diríamos. Permiten estas expresiones sexuales, pero ponen también un límite, con ciertas normas, con ciertos reglamentos, ¿no? Aquí tiene que ver mucho la ética, la moral también. Mientras que los enfoques alentadores son los contrarios de los restrictivos, diríamos, la otra cara. Alentadores, alientan, ¿no? Son los enfoques que promocionan la expresión de la sexualidad, alientan a su conocimiento viendo como una temática de mucha importancia, muy importante, ¿no? Estos enfoques podemos ver en diferentes culturas, religiones, organizaciones, bueno, hasta en las familias, ¿no? Hay familias restrictivas, no, prohibido hablar de esas cosas, prohibido hacer tal cosas. Hay algunas familias permisivas, hay otras familias alentadoras, ¿no? Ya les dan condones a los hijos, no te vas a cuidar, que esto, que aquello. Bueno, cada uno tiene su ventaja y desventaja, ¿no? Respetamos también cada punto de vista, cada enfoque, y también exigimos que nos respeten también nuestro enfoque, cual haya sido en este contenido. En conclusión, decimos que la sexualidad es una parte central e importante del ser humano, ¿no? El sexo es la diferencia entre varón y mujer. Sexualidad se refiere a un sentido muy amplio como relaciones entre conversaciones, intercambio de sonrisas o incluso el coito. El coito es confundido con las relaciones sexuales y también con el sexo, pero esto se debe a las influencias fuertes que se tiene por corrientes tradicionales. La mujer puede quedar embarazada cuando tiene coito con un varón y una vez que tiene la madurez reproductiva. Para evitar esto existen métodos anticonceptivos o la abstinencia. La masturbación también puede ser una canalización que consiste en manipularse los órganos sexuales, estimulándolos para obtener un goce, un orgasmo o placer sexual.
Las dimensiones que tiene la sexualidad pueden ser las biológica, psicoafectiva, clínica y ético-social. Las funciones es de relación afectiva, placer y goce, reproductiva, y entre los enfoques encontramos las restrictivas, permisivas y alentadoras. Se recomienda tener mucho cuidado en esta etapa, repetimos, hay que estar muy bien informados. Con esto concluimos. Les invito al próximo contenido que titulará Los métodos anticonceptivos. Muchas gracias, hasta la próxima.